¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de noticias aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Hoy desde la cuarta sala de la Corte Suprema, aquí en el Palacio de Tribunales. Los invitamos a revisar titulares. Corte Europea acepta que empleadores vigilen los correos de sus trabajadores y abre debate en Chile. Senador Patricio Walker agradeció el apoyo de la Corte Suprema antes de terminar su periodo como presidente de la Cámara Alta. En un fallo inédito, una Corte Europea aceptó que los empleadores vigilen los correos electrónicos de sus trabajadores. Hace 14 años en Chile, la Dirección del Trabajo permite que las empresas accedan a la información sobre el uso de mensajería, pero no en el contenido. En Chile, un caso así vulneraría los derechos laborales y la garantía constitucional de la privacidad. Hace 20 años, las cartas y las llamadas por teléfono fijo eran los principales medios de comunicación. Hoy, casi obsoletos, el correo electrónico los ha reemplazado. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 70% de los chilenos son usuarios de Internet y el principal uso son las comunicaciones. Ante el cambio de paradigma, la discusión está centrada en los límites de la privacidad, es decir, los derechos que tienen los trabajadores sobre sus publicaciones en redes sociales o correos electrónicos. La verdad es que una regulación legal sobre la materia efectivamente no la tenemos y tampoco es muy nítida la regulación a nivel jurisprudencial. La Corte Europea, en un fallo inédito, aceptó que los empleadores vigilen los chats de sus trabajadores considerando que los computadores son de la empresa. La Dirección del Trabajo chilena ha dictaminado que las empresas pueden tener acceso a la información de la frecuencia del uso de las casillas electrónicas. Lo que tenemos son ciertos pronunciamientos técnicos de la Dirección del Trabajo que establecen más bien un marco dentro del cual uno puede afectar la privacidad de los correos electrónicos, o más bien dicho, de cuando esos correos o comunicación electrónica no son privadas. El empleador que vulnera una esfera de privacidad del trabajador revisándole un correo, aunque sea el correo institucional dispuesto para el trabajo, podría estar recabando información prohibida, que está en norma también expresa el procedimiento laboral, prohibida de llevar al proceso. Aunque existe un vacío legal en Chile, el acceso a la información de datos personales está resguardado por garantías constitucionales. Sin embargo, por consentimiento o mutuo acuerdo, un empleador puede revisar las publicaciones del trabajador. Son dos garantías constitucionales. Por un lado, la protección de la vida privada y por otro lado, la inviolabilidad de las comunicaciones. Y eso requiere esencialmente o el consentimiento del trabajador o ciertas advertencias previas hechas por la compañía que garanticen también claridad en las reglas. Pero el acceso a esta información puede ir más allá, incluso afectando el derecho sindical. En Magallanes, un grupo de funcionarios públicos denunció hostigamiento de sus jefes al descubrir que leían la información que intercambiaban en medios electrónicos cuando decidían ir a paro. La única solución a esta intromisión es no usar el correo electrónico del trabajo o minimizar el uso de las redes sociales en la jornada laboral. Establecer el nivel mínimo de publicidad de los posts de cada red social, de forma de crear una esfera de expectativa de privacidad ante la cual no pueda entrometerse el empleador. La discusión está centrada en la información que se genera durante los horarios de trabajo y en el correo de las empresas. Mientras no exista regulación, serán los acuerdos entre trabajadores y empleadores lo que limitará la privacidad en estos medios electrónicos. Durante los años 30, la policía buscaba a un audaz indochino acusado de envenenar con estricnina a un ciudadano francés. El prófugo respondía a estas acusaciones a través de cartas al diario y solo se entregó cuando la policía detuvo a su esposa y a su suegra. La tarde del sábado 21 de febrero de 1931, el artista francés Robert Vitz, domiciliado en la Alameda de las Delicias, recibió en su casa al indochino Fan Van Lok, sin saber que esta sería la última vez que disfrutaría de una merienda. Con media docena de pasteles, Fan Van Lok llegó a la casa de Vitz, quien trabajaba como grabador de la Casa de Moneda. En el comedor, el mismo indochino sirvió 3 pastelillos, para él, el francés y su esposa, pero cuando el artista lo ingirió, sintió un sabor amargo. Pasado unos minutos, comenzó a sufrir convulsiones.
La peculiaridad de este caso es la frialdad con que el autor invita a su víctima a probar unos pasteles que él habría comprado. Van Balok salió del lugar y aseguró que iría a reclamar a la pastelería para que le devolvieran su dinero. Entre tanto, Robert Witt fue empeorando hasta la madrugada de ese domingo, cuando falleció. El juez que inició la causa visitó la pastelería de donde provenía el funesto regalo, pero a partir de sus indagatorias quedó convencido que era veneno lo que había matado al francés. Generalmente cuando se quiere envenenar a alguien se utiliza en menores cantidades de veneno y que van generando el resultado de ir desarrollando una enfermedad en el sujeto pasivo, que en definitiva va a acarrear la muerte. Aquí hay algo más elaborado. En este caso se trató de la utilización de estricnina, un compuesto químico, dentro de unos pasteles. Cuando la policía fue a buscarlo para que entregara su versión, el indochino se fugó por la puerta trasera de su casa. Con esto inició una huida que lo llevó a publicar cartas en el Mercurio donde aclaraba su inocencia. Durante este tiempo vistió como mujer para que no lo reconocieran. La policía retuvo a su mujer y a su suegra, lo que lo presionó a entregarse. Y una semana después de la muerte de Robert Witt, llegó hasta el juzgado vestido de bata, tacones altos y guantes. La investigación de la Dirección General de Sanidad determinó que Robert Witt había muerto intoxicado con estricnina. Solo faltaba determinar quién había suministrado el veneno. La estricnina sería un veneno de origen vegetal y que principalmente era utilizado para exterminio de plagas en campos, roedores o pájaros, y que tenía una característica muy especial, aparte de ser un polvo blanquecino, era inodoro, entonces es imperceptible al olfato humano, era muy fácil de confundir. Luego de entregar varias versiones distintas, Van Balok comenzó a contradecirse. Culpó a la mujer de Witt como encubridora, se retractó y dijo que lo había realizado solo. Mintió diciendo que fue a devolver los pasteles cuando los botó en la calle. Los rumores especulaban un romance entre el indochino y la señora del francés. En ese caso se tuvo a la vista las presunciones que fueron reunidas durante la tramitación de aquella causa y que culminaban efectivamente, más allá de esa primera confesión en la cual él reconoció la autoría. De hecho, se contó con las declaraciones de otras personas que indicaban que les había estado preguntando por determinados tipos de veneno, estuvo buscando la estricnina. Otro testimonio fue de quien proporcionó el compuesto químico. No existe otro testigo más verídico que la evidencia que nos va a permitir establecer ese nexo, vincular a la persona en día, hora, lugar, acompañantes, de alguna u otra forma su grado o su participación directa en el delito que se está investigando. 12 años de presidio fue la condena para el indochino residente en Santiago, pero a pesar de todas las especulaciones, no fue posible determinar el motivo del crimen. Unos lo atribuyeron a su amor por Lucien, otros a la deuda que mantenía con Robert Witt, correspondiente a 2.800 pesos de la época. Cuando una persona es víctima de un delito, la ley le otorga ciertos derechos que deben ser respetados por todos los organismos que participen en el caso. Toda persona víctima de un delito tiene derecho a denunciar en Carabineros, Policía de Investigaciones, en las fiscalías del Ministerio Público o en tribunales con competencia criminal. Deberá ser escuchada por un fiscal o juez de garantía, quienes velarán por el cumplimiento de sus derechos durante la investigación y el juicio. Además, toda víctima debe recibir un trato digno y ser informada sobre sus derechos. En caso de que ella o su familia sean amenazados, podrá solicitar protección. La víctima tiene derecho a querellarse a través de un abogado, a obtener la devolución de sus pertenencias y a acceder a medidas para asegurar la reparación del daño sufrido. La víctima podrá participar en el proceso judicial y opinar ante las autoridades sobre las decisiones que signifiquen poner fin a su caso.
El siguiente es el bloque de contingencia. Hacemos un recorrido por diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial a lo largo y ancho de nuestro país. El senador Patricio Walker visitó al presidente de la Corte Suprema para despedirse, al dejar su puesto como presidente del Senado. El parlamentario estuvo a la cabeza de la Cámara Alta el 2015. En este periodo, el Poder Judicial trabajó con el Congreso en la tramitación digital, nuevos tribunales y reforma civil. Agradecer la deferencia que él tuvo y el anterior presidente de la Corte Suprema y los ministros con nosotros en todos los temas legislativos, en que siempre recibimos la opinión fundada de la Corte Suprema respecto a los aspectos legales que ellos consideran importante tener en cuenta en la tramitación de los proyectos de ley. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Paine participó en una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. La asociación alabó el trabajo de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Mariela Cifuentes, en la investigación de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Él se manifestó muy interesado en avanzar y en apoyar a la ministra en todo lo que él pudiera. La senadora Lili Pérez hizo una visita protocolar al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. La parlamentaria expuso al ministro los problemas judiciales de la circunscripción de Valparaíso Cordillera. La cuarta sala de la Corte Suprema está presidida por el ministro Sergio Muñoz y también integrada por las ministras Gloria Ana Chevesic y Andrea Muñoz y los ministros Ricardo Blanco y Carlos Cerda. Desde acá nos despedimos, como siempre, dejando a los invitados a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.